Y yo quiero seguir la enseñanza acerca de cómo opera Satanás. La semana pasada continué la serie, hermano, de primeramente quién es Él. Lo aprendimos. Cómo Él opera. El día de hoy vamos a tratar de determinar cómo Él opera, cómo Él trabaja. Y la primera semana yo le dije que muchas veces, sin darnos cuenta, Satanás puede estar operando nuestras vidas y no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no conocemos las Escrituras. Porque no leemos la Biblia. Pero si nosotros leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta y vamos a aprender. Por eso Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio. Yo quiero decirle una cosa: es de sabios leer la Escritura y obedecerla. Es de sabios. Pero también Jesús dijo: el que oye mi palabra y no la hace, le voy a comparar a un hombre necio. También es necedad cuando no oímos a Jesús y le obedecemos, porque Él lo dijo. Y todo lo que salió de la boca de Jesús, hermano, trae vida. Y es verdad. ¿Cuántos entienden que todo lo que salió de la boca de Jesús trae vida y es verdad? Jesús mismo dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. O sea, cada que Él hablaba, transmitía vida a nuestro espíritu. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso el que camina con Jesús, hermano, tiene vida. Y Satanás, una de las cosas que él, hermano, usa es que la gente no conozca a Jesús. Porque de esa manera Él los tiene en tinieblas. De esa manera, hermano, Él tiende su lazo para tenerlos amarrados y no dejarlos que sean libres, como Jesús quiere que, hermano, los hijos de Dios seamos libres. No es la voluntad de Dios que en la iglesia del Señor Jesús la gente esté atada. La Biblia nos enseña, hermano, que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y yo creo, hermano, que cuando Jesús liberta a alguien, Él lo hace verdaderamente libre. Verdaderamente. En esta mañana yo quiero continuar, hermano, acerca de cómo opera Satanás. Cómo él trabaja en el ser humano. No solamente allá en el mundo, que ya lo hemos aprendido, que Él es el que gobierna, Él es el príncipe de este mundo. Él es el que sabe, hermano, cómo poner tiniebla, cómo poner pecado, cómo poner iniquidad en la gente, para que Dios no pueda obrar en la vida de ellos, para que las promesas de Dios no se manifiesten en la vida de ellos. Satanás lo sabe y lo hemos aprendido. Él trabaja para que seamos desobedientes. Lo aprendimos la semana pasada. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás sabe cómo hacer que usted y yo desobedezcamos a Dios. ¿Sabe para qué? Porque así, de esa manera, Satanás sabe que Dios no nos puede bendecir, porque Dios no puede bendecir gente desobediente. Dios bendice, hermano, a la gente que es obediente. Porque sería injusto que usted, teniendo un hijo y el hijo sea rebelde, sea desobediente, usted, hermano, lo recompense con cosas buenas. Eso es injusto. Teniendo otro hijo que está haciendo las cosas bien y que es obediente y que no se le dé nada. ¿Cuántos saben que eso es injusto? Y si nosotros podemos practicar cierta justicia, imagínese Dios. Pero todo eso, hermano, no lo podemos conocer y entender
si no leemos las Escrituras. Yo quiero decirle a todos ustedes, si usted no tiene tiempo para leer las Escrituras, usted necesita un maestro que le enseñe la palabra de Dios. ¿Puede decir amén? Alguien que te enseñe. Eso también es de sabios. Es de sabios. La Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Si tú crees que sabes algo, puedes aprender más todavía. Los sabios siempre, hermano, aprenden, nunca dejan de aprender. Por eso en esta mañana vayamos al libro de los Hechos. Continuamos una vez más. Bendiciones a todos los que van a mirar este video por las redes sociales. Sean bendecidos. Y ustedes que están aquí también sean bendecidos. Aleluya. Gracias, Padre. En Hechos 10, versículo 38. Hechos 10, verso 38. El apóstol Pablo, hermano, Pedro, está hablando estas palabras. Y mire lo que dice verso 38. Verso 38. Aleluya. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Una vez más, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Una vez más, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro está hablándole, hermano, a un pueblo que lo estaba escuchando. Y Pedro está hablando del Señor Jesús, quién era él. Y una de las cosas que, hermano, Pedro le enseña a todos aquellos que estaban escuchando, les está diciendo cómo, hermano, Jesús tenía el Espíritu Santo. Y cómo, hermano, él dice que él había sanado a muchos. Dice, porque ellos estaban oprimidos por el diablo. Ahora, la Biblia enseña, hermano, que cuando Jesús llegaba a un lugar, a una ciudad, predicaba el evangelio. Y dice, los que tenían demonios, los que tenían enfermedades, los lunáticos, hermano, los sordos, los mudos, hermano, los leprosos. La Biblia dice que Jesús, hermano, ponía las manos y todos ellos eran sanados. Y ahora Pedro, hermano, está enseñando, hermano, que todo lo que el diablo pone es opresión. La enfermedad es opresión. Nadie es feliz viviendo con una enfermedad con dolencias. Por eso esa es opresión del diablo. Hermano, usted nunca se acostumbre a vivir con una enfermedad. Eso no es de Dios. El diablo trabaja oprimiendo. Por eso es que la Biblia dice que Jesús, hermano, estuvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Toda aquella persona que sufre de opresión, hermano, esa es una obra del diablo. Y eso no se cura con, hermano, eso no se cura con medicina y eso no se cura con terapia. Se hace una oración en el nombre de Jesús y se rompe toda obra de Satanás. Y la persona queda libre. Pero tenemos que saber cómo él opera. Es como un doctor. Cuando el doctor sabe, hermano, cómo se forman las enfermedades, el doctor lo que hace, le da medicina a ciertas personas y le dice, posiblemente te va a curar o posiblemente lo único que va a hacer es calmar el dolor. Porque los doctores saben, por lo que han estudiado. Bueno, yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que Dios sabe cómo trabaja Satanás. Y una de las maneras y de las formas que Satanás trabaja es enfermar el cuerpo humano. Y esa es obra del diablo. Nunca diga usted que la enfermedad o lo que está pasando es un castigo de Dios o viene de Dios. No. Ahora, hermano, podemos entender con la palabra de Dios que esa es obra del diablo. Recuerde que él viene a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia.
Así opera Satanás oprimiendo a la gente. Cuando usted sabe que alguien padece de opresión, hermano, hay que orar en el nombre de Jesús. Puede decir amén. Y que se destruya esa obra de Satanás, que se destruya, hermano, lo que Satanás ha puesto en esa persona. Y Dios lo hace. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, usándote a ti y a mí. Tenemos que entenderlo. Conocer cómo opera Él. Conocer. Mire, sigamos aprendiendo cómo Él opera. Cómo Él trabaja. Primera de Timoteo 3:5. Primera de Timoteo 3:5. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo Satanás opera? También Satanás opera de esta manera, hermano, dentro de la iglesia. Escuche. Está hablando de cómo tiene que ser un pastor, cómo tiene que ser un ministro, cuál es el testimonio que tiene que tener cualquier persona que se sube a un púlpito para hablar la palabra de Dios. Y mire lo que dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una vez más, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, todo hombre que, hermano, está en un púlpito para predicar y hablar la palabra de Dios, primeramente tiene que aprender, hermano, a gobernar su casa, a cuidar a su esposa, a cuidar a sus hijos. ¿Puede decir amén? Tiene que aprenderlo. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con Satanás? Escuche, escuche. No un neófito. Neófito es un recién convertido o alguien que acaba de comenzar, hermano, en los caminos del Señor. Ese es un neófito. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Caiga en qué? En la condenación del diablo. También es necesario, dice el verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea que todo hombre que va a pararse en un púlpito, hermano, y hablar la palabra de Dios y cuidar de la iglesia de Dios, tiene que tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo, ¿qué dice? Del diablo. Entonces, ¿cómo el diablo trabaja aún en los ministros? Sí trabaja. Primeramente, hermano, el ministro dice que tiene, hermano, que cuidar, tiene que saber cómo cuidar de su esposa y de sus hijos, su hogar. No es la voluntad de Dios que un hombre se pare y predique cuando está golpeando a su mujer. Y yo lo he escuchado. No es la voluntad de Dios que un hombre se pare y predique y enseñe, hermano, cuando él se dedica supuestamente al ministerio que Dios lo llamó y la mujer está trabajando. Y ella es la que suple toda la necesidad del hogar. No es la voluntad de Dios. Y lo he escuchado. ¿Entiende lo que yo digo? No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que un hombre se pare, hermano, en un púlpito a enseñar la palabra de Dios y allá afuera sea un engañador, sea un mentiroso, esté dando un mal testimonio con la gente del mundo. No es la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Satanás usa de esa manera a ciertos hombres, hermano, y después usted ya no los mira. Muchos mueren porque Satanás los condena. Y otros, hermanos, se pierden y regresan al mundo. El lugar, hermano, para hablar la palabra de Dios no es de cualquier persona. ¿Cuántos entienden lo que yo digo? No porque este hermano me cae bien y es mi primo o es pariente, voy a ponerlo en el ministerio
y que me ayude a gobernar la iglesia. Tarde o temprano, hermano, Satanás va a entrar ahí. Por eso hoy en día usted sabe de predicadores y después ya no los mira. Tengamos cuidado porque Satanás así trabaja. El hombre de Dios, hermano, que es puesto por Dios, tiene que saber cómo tratar a su mujer y cómo tratar a sus hijos. ¿Puede decir amén? Así tiene que ser. No hay tal manera que regañar a la mujer en la casa, que golpear a la mujer y después pararse en un púlpito, hermano, y predicar la palabra de Dios, aparentando algo que no es. Y de ahí se burla Satanás. Se burla. Aprendamos que este hombre que va a estar, hermano, puesto por Dios y predicar la palabra de Dios, cuidar de la casa de Dios, tiene que ser un hombre temeroso de Dios y dar un buen testimonio aún con los de afuera. ¿Ha escuchado cuando alguien, y ese dicen que es pastor y mira, lo miré haciendo esto y está engañando, y mira, él hizo un trato conmigo y me engañó, me difamó, Satanás usa todas esas cosas, ¿sabe para qué? Para poner en mal el evangelio y creer que la iglesia de Jesús, hermano, tiene un testimonio de esta manera. Claro que no. Claro que no. Entonces, si un día usted quiere estar en un púlpito, usted tiene que aprender primeramente a cuidar a su esposa y a sus hijos. Ser un hombre responsable, hermano, y tener cuidado primeramente ¿de qué? De su hogar. Puede decir amén. Y después, hermano, dar un buen testimonio allá afuera. Que la gente sepa, ese hombre yo lo conozco. Es uno, ¿sabes qué? Ese es diferente a los demás. Satanás así trabaja aún dentro de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado. Santiago capítulo 4. Aleluya. Santiago 4. Tú tienes que saber quién es, hermano, el que está en el púlpito y quién te predica y te enseña la palabra de Dios. Puedes decir amén. Tienes que conocer a tu pastor. Tú lo tienes que conocer quién es. Mire lo que dice el verso 1. ¿Lo tiene ahí? Esto, hermano, es una responsabilidad de todos los pastores, hermano, o todo aquel que toma un púlpito o un micrófono para poder hablar la palabra de Dios. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Porque Pedro dijo que en los últimos tiempos, hermano, iba a haber espíritus engañadores y doctrina de demonios. O sea, mucha gente que se para en un púlpito para engañar y para tomar ventaja de la iglesia de Jesús, de la gente, usar a la gente, hermano, robar a la gente, engañar a la gente. Claro que lo hay. Pastor, ¿y usted conoce? Claro que lo conozco. Claro que sí. Pero nosotros no estamos para difamar a nadie. Puede decir amén. Pero también no nos vamos a dejar engañar. No nos vamos a dejar engañar. Mire lo que dice el verso 1. Santiago le habla a la iglesia y le está hablando acerca de cómo en la iglesia algunos hermanos tenían la amistad con el mundo, amaban más al mundo que a Dios. Estaban amando más al mundo y las cosas del mundo que a Dios. Y ahora Santiago viene, hermano, y les empieza a enseñar a ellos que el cuidado que tienen que tener de no apartarse de Dios, porque Satanás así también trabaja. Recuerda que Satanás es el príncipe de este mundo. Mire lo que dice el verso 1. Dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago miró que en la iglesia había guerras y había pleitos. Dice: ¿no es de vuestras pasiones? Pasiones son deseos. Dice: los cuales combaten en vuestros miembros. Verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice Santiago.
Verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y mire lo que dice Santiago, cómo le habla Santiago a la iglesia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahora, ¿por qué Santiago menciona esto, hermano? Porque Santiago sabe que el que gobierna el mundo es el diablo, es Satanás. Y por eso ahora Santiago le está hablando a la iglesia, le dice, ¿que ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? O sea que el mundo siempre va a estar en contra de lo que Dios ha enseñado. Aprendamos eso, hermanos. Aprendámoslo. Y mire lo que dice Santiago. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres ser amigo del mundo o quieres ser enemigo de Dios? La decisión tú y yo la hacemos. Ahora, si queremos ser amigos del mundo, nos vamos a encontrar siendo amigos del mismo diablo, porque él es el que gobierna el mundo. Por eso, hermano, Santiago dice, o te haces amigo del mundo o te haces enemigo de Dios, pero la decisión es tuya. No puedes ser amigo del mundo y decir que tienes a Dios contigo. Y mire lo que dice Santiago en el verso 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela? ¿Qué dice? Celosamente. Claro, hermano, que las cosas del mundo siempre van a estar en contra del espíritu de Dios. Siempre va a haber una lucha. ¿Quieres el espíritu de Dios? Tienes que abandonar el mundo. Puedes decir amén. Cuando yo estoy hablando de abandonar el mundo, es que tienes que dejar de hacer las cosas que estás haciendo en el mundo, que tú sabes que no le agradan a Dios. A eso me estoy refiriendo. Pero mira lo que dice el verso 6. Pero Él da mayor gracia. O sea, Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Hermano, el orgullo viene del mundo, la humildad viene de Dios. Una vez más, el orgullo viene del mundo, la humildad viene de Dios. Dios resiste a los soberbios. Soberbia, hermano, es orgullo. Dios lo resiste. ¿Sabe qué es resistir? O sea que Dios, hermano, no permite, hermano, que el soberbio prospere. No permite que el soberbio, hermano, practique la justicia. Un soberbio no puede, hermano, prosperar como Dios quiere que prospere. Un soberbio no puede ser justo como Dios quiere que sea justo. No puede, por eso Dios lo resiste. Por eso la Biblia dice que la justicia del hombre no obra con la justicia de Dios. Es muy diferente. Por eso mira lo que dice, hermano, verso 7. Someteos pues ¿a quién? A Dios. Una vez más, verso 7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá ¿de qué? De vosotros. Entonces el diablo, ¿qué hace, hermano? El diablo trabaja para envolverte en el mundo. ¿Sabe para qué? Para que tú dejes de someterte a Dios. Toda persona, todo creyente, todo hijo de Dios que deja de someterse a Dios, hermano, entonces ahora es usado por el mismo diablo. Pastor, ¿y qué es la palabra someterse? La palabra someteos, hermano, es obedecer y seguir la voluntad de alguien. Eso es someterse. Una vez más, someterse quiere decir obedecer o seguir la voluntad de alguien. ¿Y qué está diciendo Santiago? Someteos a Dios. En otras palabras, Santiago dice, hermanos, obedezcan a Dios, hagan la voluntad de Dios y resistan al diablo. ¿Y de qué está hablando Santiago? Santiago le está hablando, hermano, del mundo. El mundo siempre le va a presentar cosas a usted para que usted sea parte de Dios. Una vez más, el mundo te va a presentar cosas para que tú te apartes de Dios. Cuando tú ya no lees la escritura, cuando tú ya no oras, cuando tú ya no ayunas, cuando tú ya no quieres ni congregarte a la iglesia, yo quiero decirte una cosa, esa es una señal que tú tienes que mirar. ¿Sabes qué? El diablo está enredándome en este mundo. Y ahora yo, en vez de someterme a la voluntad de Dios,
Me estoy sometiendo a lo que Satanás me está presentando en este mundo. Y sin darme cuenta me estoy constituyendo un enemigo de Dios. Tú tienes que mirarlo como la Biblia lo enseña. Puedes decir amén. Tienes que mirarlo. Hermano, ¿cuántas iglesias hoy en día tú los miras que solamente tienen una reunión ya nomás el puro domingo? ¿Y sabe por qué? Son iglesias que comenzaron con 3 reuniones por semana. Pero como la gente, hermano, empezó a enfocarse más en las cosas del mundo y ya dejaron las iglesias, ahora solamente tienen un día de reunión. ¿Y qué uno mira? ¿Qué uno está mirando, hermano? Uno está mirando cómo el diablo poco a poco está ganando la iglesia. Y la iglesia no se da cuenta. Pero cuando tú lees la Biblia te das cuenta de que, ¿sabes qué? Me estoy enfocando más en el mundo que en Dios. Hermano, Santiago dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Por qué dice resistir al diablo? Porque Él es el príncipe de este mundo. Aprenda. Él es el que le va a presentar a usted todo lo que usted haga en este mundo para que deje de someterse a Dios. Yo quiero decirte una cosa. Si tú te sometías a Dios y obedecías a Dios y tratabas de hacer la voluntad de Dios, pero ahora ya no te interesa, quiero decirte una cosa. Tú tienes que mirar que Satanás está trabajando en tu vida. Y tú tienes que resistirlo. Puedes decir amén. Tienes que resistirlo. Recuerda, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tú puedes decir, oh no, Dios es mi amigo, Dios está conmigo. Tú puedes decirlo, pero Satanás sabe que ese es un engaño. Porque él sabe controlar tu vida. Él sabe cómo hacer que tú ya no obedezcas a Dios y que sigas su voluntad. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en una ocasión? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, no porque le decimos a Jesús Señor, vamos a entrar al cielo. ¿Sabe cómo Jesús enseñó que vamos a entrar al cielo? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y hacer la voluntad de Dios, hermano, es someternos a Él. Puede decir amén. No se deje engañar, hermano. Si un día usted le dio su vida a Jesús, usted tiene que aprender, hermano, a no permitir que este mundo se lo gane. ¿Cuántos están aprendiendo algo ya en esta mañana? Tú tienes que resistir. Si tú no lo resistes, Él va a entrar, Él te va a vencer. Pero recuerda que nosotros somos más y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿De quién está hablando? Muchos saben esa escritura, pero no la entienden. Claro que Dios es mayor, hermano, y Él está en ti. Él es mayor que el que está en el mundo. Claro que sí. Pero tenemos que aprender cómo. ¿Y cómo es, hermano? Someteos a Dios. ¿Por qué en esta mañana no haces una decisión, hermano, en tu vida y dices, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar mi semana obedeciendo a Dios. Voy a empezar a obedecer a Dios. Voy a empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Estoy haciendo mi voluntad. Estoy haciendo la voluntad del hombre. Estoy haciendo la voluntad de todos aquellos que ocupan mi ayuda. Pero estoy haciendo a un lado la voluntad de Dios. Y volvemos una vez más a la escritura, las palabras de Jesús. De nada te sirve que ganes todo el mundo y se pierda tu alma. Jesús mismo lo enseñó. Tú puedes quedar bien con toda la gente y estar quedando mal con Dios. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta que el que va a perder eres tú. Y el diablo nunca te lo va a mostrar. Nunca. Pero ¿cuántos saben que somos más que vencedores? Hermano, no ame el mundo ni las cosas que están en el mundo. No lo ame. Solamente tenga las cosas, hermano, como pasajeras. Puede decir amén. Porque recuerde que la Biblia dice que somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso.
Vamos de paso, aprendamos eso. Vamos a un mejor lugar que Dios ha preparado para nosotros. ¿Puedes decir amén? El Señor nos ha preparado un lugar allá en los cielos, hermano, en esa ciudad, que un día vamos a estar ahí en ella. Para allá vamos en el nombre de Jesús. Para allá vamos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. El apóstol Juan, hermano, le habla a la iglesia, le dice: hijitos, nadie os engañe. ¿Qué dice Juan? Dice: nadie os ¿qué? Nadie os engañe. No permita que nadie lo engañe, hermanos. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y mire lo que dice el apóstol Juan, hermano, en el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Una vez más, ¿qué dice el apóstol Juan? Hermano, ¿y a quién se lo dice Juan? Diga, a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia también hay personas que practican el pecado. Y Juan dice: el que practica el pecado es del diablo. Juan no dice que tiene el diablo, pero que es del diablo. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo, hermano, dice que él peca desde un principio. Desde un principio. Lo aprendimos. ¿Dónde pecó el diablo? ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. Él se rebeló contra Dios, se halló maldad, se halló pecado en él, allá en el cielo. Por eso Dios lo arrojó a la tierra. Satanás sabe, hermano, cómo hacer que usted y yo pequemos. Sigamos practicando el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo dice, porque el diablo peca ¿desde qué? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del ¿qué? Hermano, entonces, ¿se pueden deshacer las obras del diablo o no? Sí. ¿Cuál es una obra del diablo? Diga, el pecado. El pecado es obra del diablo. Cuando tú y yo practicamos el pecado, estamos siendo, hermano, usados por el mismo diablo. Ahora, pastor, ¿qué yo hago entonces? Diga, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando entremos, hermano, cómo vencer a nuestro enemigo, nos vamos a dar cuenta que una de las maneras de vencer al diablo y lo que él hace en nosotros, hermano, es en el nombre de Jesús. Porque Jesús lo venció. Jesús tiene el poder. Él tiene el poder. Tú y yo no tenemos el poder. El poder lo tiene Jesús. Puedes decir amén. Por eso hay que conocerlo a Él, porque Él es el que tiene el poder. Y Él nos enseñó. Jesús dijo, dice, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Pero es solamente a los que creen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si aprendemos cómo vencer, lo que la semana que viene vamos a aprender, hermano, yo creo que nuestra vida va a cambiar. Tu hogar va a cambiar. Tu familia va a cambiar. Aleluya. Y si tienes negocio, aún tu negocio va a cambiar. Puedes decir amén. Aleluya. Pastor, entonces no cree que Dios quiera que yo tenga un negocio. Tú puedes tener un negocio, todos los negocios que tú quieras, pero siempre aprende que en el negocio siempre haya justicia y haya verdad. Hay dos cosas, hermano, que Satanás usa en las personas que tienen negocio, y es injusticia y mentira. Nunca permita que la injusticia y la mentira se metan en el negocio. Siempre sea verdadero. Puede decir amén. Siempre practique justicia y yo le aseguro que su negocio se va a multiplicar. Porque usted anda con justicia y anda con verdad. Nunca con mentira. Y nunca con engaño. Dios no prospera si un negocio, hermanos. No lo hace. Siempre tiene que haber verdad y tiene que haber justicia. Y cualquiera que quiera emprender un negocio, aprenda, hermanos, siempre a hablar verdad y a ser justo. Puedes decir amén. Y tú vas a mirar cómo ese negocio crece y Dios te lo bendice. Aleluya. Claro que sí. Claro que sí. Mire. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿Satanás pone obras en los hijos de Dios? Claro que sí, claro que sí. Verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Diga, Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, nosotros no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder para perdonar nuestro pecado. ¿Puede decir amén? Él nos perdona y ya no tenemos que practicarlo. Verso 10, mira lo que dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y está hablando a la iglesia, hermanos. No le está hablando al mundo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una vez más, ¿qué dice Juan? El que no hace justicia y ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? O somos de Dios o somos del diablo. No hay nada más, hermanos. Claro, nadie quiere escuchar esto. ¿Verdad que nadie quiere escuchar esto? No, yo no soy del diablo. Hubo un tiempo, hermanos, donde esto se usaba mucho en la gente. No, eres un hijo del diablo. Tú eres un hijo del diablo. Y la persona que lo decía, hermano, en cierta manera lo decía porque quería ofender a la persona, pero no porque sabía que realmente la persona era un hijo del diablo, solamente porque quería ofenderlo. Hermano, ¿cuántos saben que nosotros somos hijos de Dios? Cuando dice hijos del diablo, quiere decir, hermano, que están haciendo lo que el diablo quiere. ¿Se acuerdan una ocasión cuando Jesús dijo, ustedes son mentirosos y su padre es el diablo? ¿Sabe a quién se lo dijo Jesús? Se lo dijo a sus discípulos, a los que lo seguían. Dice, porque el diablo es el padre de toda mentira. Y él ha sido un homicida, un asesino, y ustedes quieren matarme. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que habían creído en él, dice la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús los confrontó y les dijo, si ustedes perseveran en mí y yo en ustedes, ustedes van a ser verdaderamente libres. Y ellos se ofendieron cuando dijeron, nosotros no estamos atados ni estamos encarcelados, nosotros somos libres. Nuestro padre es Abraham. Y empezaron a defenderse. Va a haber tiempos donde no te va a gustar la palabra y te vas a querer defender, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que cada quien sabe cómo vive? Una vez más, hermano, ¿cuántos saben que cada quien sabe cómo vive? ¿Usted cree que yo vengo aquí a ofenderlos? ¿Vengo a engañarlos? Yo vengo, hermano, a animarlos y a enseñarles la verdad. Y que la venda que muchas veces Satanás ha puesto en sus ojos para que no miren, hermano, que en esta mañana el Espíritu Santo la quite de usted. Que le quite esa venda y usted pueda mirar. Puede decir amén. Y que usted mire, no, sí es cierto, ¿sabes qué? Me estoy descuidando. Sea sabio, puede decir amén. Sea sabio. Seamos sabios. Verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, ¿qué había en la iglesia? No había amor entre los hermanos. ¿Qué había en la iglesia? Odio. ¿Qué había en la iglesia? El mismo diablo trabajando entre los hermanos. Hermano, ¿el diablo puede trabajar en una iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Tú tienes que saberlo. Tiene que saberlo. Recuerda que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Decía mi hermano Chris, ¿cuántos han mirado una pelea de leones? ¿Ah? ¿Cuántos han mirado, hermano, algún día en la televisión, en un programa, cuando un león va detrás de una presa, hermano? ¿Cómo va él? ¿Caminando lento? No, ¿sabe qué? Él va, y cuando él va a atacar la presa, él va con todo y la agarra y la despadaza. ¿Cierto o no?
Yo quiero que tú sepas que, hermano, Pedro nos enseña y dice, el diablo anda como león rugiente. Si hay alguien que sabía cómo trabajaba el diablo, también era el apóstol Pedro, hermano. Y ahora se lo enseña a la iglesia para enseñarnos que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Que nos amemos los unos a los otros. Y mira lo que dice el verso 12. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? ¿Y quién es el maligno? El diablo. Ahora, ¿se acuerda de Caín que mató a su hermano Abel? Está hablando de hermanos, ¿cierto o no? Pero Juan está usando, hermano, diciéndole a la iglesia, hey, no sean como Caín que mató a su hermano Abel. Ámense. Respétense. No se envidien. No se critiquen. ¿Entiende lo que Juan le está enseñando a la iglesia? Así es. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Las obras de Caín, ¿cómo eran? Malas. Hermano, una persona que obra mal va a odiar a su hermano. Una persona que obra mal va a envidiar a su hermano. Una persona que obra mal va hermano, a juzgar a su hermano. Le va a desear lo peor a su hermano. Eso viene, ¿cuántos saben que eso viene del maligno? Por eso Jesús nos enseñó a no maldecir, sino a bendecir. Jesús dijo, el que te maldice, bendícelo. La Biblia nos enseña a no vengarnos a nosotros mismos. Antes bien dice, al que te maldice, bendícelo. O sea, no te vengues. No os venguéis a vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Permita que Dios, hermano, le haga justicia. Puede decir amén. Nunca quiera hacerse usted justicia por usted solo, porque entonces se va a encontrar, hermano, haciendo maldad. Y eso es del mismo diablo. Él me hizo esto, me la va a pagar tarde o temprano, pero me la va a pagar. Hermano, eso es del mismo diablo. ¿Entiende lo que yo digo o no? ¿Sabe qué? El hermano me engañó, el hermano me hizo esto. Que Dios le pague conforme a sus obras. ¿Puede decir amén? Que Dios le pague conforme a sus obras. Así es como yo oro cuando alguien me hace mal. Sin yo hacerle ningún daño a esa persona. Y trato, hermano, de no hacerle daño a nadie. Cuando alguien me hace un mal, hermano, mi oración es, Señor, págale conforme a sus obras. Así como Él obró, que tú págale a Él. Y de esa manera la gente se va a detener, hermano, de hacerte mal a ti. Porque la gente sabe que cuando le hace mal a alguien, hermano, que no le ha hecho nada, le pasan males. Y inmediatamente, hermano, Dios le dice, ¿sabes por qué te pasó esto? Hermano, Dios te va a poner en la mente por qué te pasan las cosas. Escúcheme. Cuando tú te pasa algo y Dios te pone en la mente, ¿sabes? Te pasó esto por esto. Y tú no dices, ese es el diablo. No es del diablo, es Dios quien te está diciendo ahí, no vuelvas a hacer lo mismo para que no te venga otra cosa peor. ¿Cuántos saben que tenemos que amarnos? Ame a su hermano, puede decir amén. No sea del maligno. No permita que el maligno, hermano, trabaje en usted o en mí. Incluso, ¿sabe una cosa? Yo no le deseo ni males a aquellos que me han hecho males, ni males les deseo. No. Solamente lo que ellos siembran lo van a cosechar. Tarde o temprano. Por eso hay que hacer bien. Puede decir amén. ¿Qué dice la Biblia? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Vamos a mirar esa cosecha. Puede decir amén. Siga haciendo el bien. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, que eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, verso 14, en que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida.
Una vez más, todo aquel que aborrece a su hermano es un ¿qué? Un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. ¿En quién, hermanos? En él. Entonces, si un día un hermano te hizo algo que no está bien, hermano, perdónale, puedes decir amén. No tengas nada que ver con él, porque el diablo puede usar eso en contra de ti. ¿Sabes qué? Tú no puedes mirar a tu hermano y a ti, tú aborreces a tu hermano. De ahí se aprovecha el diablo. ¿Sabe para qué? Para dañarte. No, ¿sabe qué usted hace, hermano? Usted es humilde, puede decir amén. Y usted se somete a Dios, puede decir amén. Y sabes que, hermano, lo que tú me hiciste no estuvo bien y tú lo sabes. Y Dios te pague conforme a lo que tú hiciste. ¿Y qué tú haces? Tú sigues adelante. Cuídate, puede decir amén. Hermano, cuídese a usted mismo. Si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar. ¿Cuántos se van a cuidar a sí mismos? Pablo, hermano, le habla a una iglesia y le dice: mirar con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Entonces, ¿cómo la Biblia nos enseña que tenemos que andar? Diga, como sabios. Sabios. Así es como Dios nos quiere. Sabios, puede decir amén. Sabios. Pastor, andan hablando estas cosas, déjenlos. Déjenlos, no caiga en ese engaño usted también. Usted sea humilde, puede decir amén. Sea humilde. Claro que sí. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Vamos a leer el verso 5. Primera de Pedro 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Y todos, o sea, le habla a toda la iglesia. Primero Pedro le habla a los jóvenes y ahora Pedro le habla a toda la iglesia. Dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Mire cómo tiene que ser la iglesia: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿qué dice? A los humildes. ¿Cuántos hermanos van a ser humildes? Mire, el que es humilde, Dios le da gracia. El que es orgulloso, Dios lo resiste. En otra escritura dice que Dios mira de lejos al altivo, pero atiende al humilde. O sea, que aprendamos a ser humildes. Aprendamos. Y en el verso 6, mira lo que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, ¿por qué tenemos que humillarnos, hermano, ante Dios? Mira, escucha por qué. Verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado. Hermano, ¿cuántos algunas veces se han sentido con ansiedad? Que usted dice: yo no sé qué hacer, no sé por qué me siento así. ¿Cómo se cura la ansiedad? ¿Echándosela a quién? A Dios, diga a Dios. No es, hermano, que no venga la ansiedad. La ansiedad va a venir. Por eso Pedro está diciendo: entréguele toda la ansiedad a Dios. Nadie diga: no, yo no tengo ansiedad. Tú sabes si tienes ansiedad o no. No lo niegues, pero entrégasela al Señor. Puede decir amén. Alguien dice: no, es que yo no tengo que confesar. No es que lo confieses, es que tú lo único que tienes que hacer es reconocerlo. Sí lo tengo y necesito ayuda. Puede decir amén. Lo tengo y necesito ayuda. ¿A quién se la entregamos, hermano? A Dios. ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes por qué me siento así. Perdóname, ayúdame. Yo no me quiero sentir así. Pero tienes que ser humilde. Por eso recuerda, está hablando de ¿qué? De humildad. De que Dios atiende ¿a quién? Al humilde. Hermano, ¿es de humilde reconocer sus errores o no? Sí.
Si usted mintió, reconozca que mintió. Si usted engañó, reconozca que engañó. Si usted habló mal, reconozca que habló mal. Nunca oculte nada. Mire, hermano, es de humilde reconocer sus errores. Puede decir amén. ¿Sabes qué? La verdad, sí, no sé qué me pasó, me sentí mal. ¿Sabes qué? No sé por qué hice estas cosas o te dije esto o hice esto. Perdón. Puede decir amén. Eso es de humilde reconocer. Es de humildes. Y cuando uno es humilde, Dios te exalta. Dios te exalta. ¿Y por qué tenemos que ser humildes, hermano? Verso 8, mira lo que dice. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere? Devorarnos. ¿Sabe lo que es devorar? Cuando tú miras la palabra devorar en el diccionario, te das cuenta, hermano, que es destruir, masticar, hermano, pero con fuerza. Eso es devorar. No está hablando de comer, está hablando de devorar. Hermano, el diablo es malo. Es mentiroso, es un asesino. Es maligno. ¿Entiende? Tengamos cuidado con él. Él trabaja de esta manera. Él nos quiere hacer daño. Él nos quiere hacer daño. Y nosotros tenemos que aprender cómo vencerlo. Termino en esta mañana. Lucas capítulo 13. Lucas 13. Aleluya. Verso 10. ¿Lo tienen ahí? Lucas 13, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Cuántos años tenía esta mujer con un espíritu de enfermedad? 18 años. 18 años. Hermano, no se acostumbre a vivir con enfermedad. Esta mujer se acostumbró por 18 años. Y mira lo que sucedió ese día. Y andaba encorvada. Esta enfermedad la mantenía a ella como encorvada. La enfermedad que tenía la mantenía a ella encorvada. Y dice, y en ninguna manera, hermano, se podía enderezar. O sea, no había manera de enderezarse ella. ¿Por qué? Por la enfermedad que tenía. Hermano, escúchame, porque el diablo la tenía atada. El diablo. Y Jesús se lo enseña a la gente. Mira, verso 13. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿eres libre de qué? De tu enfermedad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Hermano, después de 18 años, Jesús mira a esta mujer y le dice, eres libre de tu enfermedad. Yo quiero decirte una cosa, que Jesús tiene el poder para hacerte libre de cualquier enfermedad. Claro que sí. Y tú tienes que tener fe en Él. Tienes que tener fe en Él. Verso 13. Y puso las manos sobre ella. ¿Qué hizo Jesús? Puso las manos sobre ella. ¿Cuántos saben que es bueno poner las manos sobre la gente que está enferma para que sean sanados? ¿Qué no dijo Jesús, hermano? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y Jesús dijo, y en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos. Y dice Jesús, y sanarán. Claro que es bueno poner mano en la gente que está enferma, hermano, y orar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús los sane. Claro que sí. Eso es bíblico, puede decir amén. Claro que sí. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Qué hizo ella? Hermano, por 18 años ella andaba encorvada, mire, así, 18 años. Jesús, hermano, le pone las manos y ella se endereza. ¿Sabe una cosa? Cuando Jesús extiende su mano sobre ti, todo mal que hay en ti desaparece.
No es que a lo mejor, es que desaparece. Y todo es por fe. Puede decir amén. Ahora, mire quién tenía a esta mujer por 18 años, hermano, en esa clase de vida, con esa atadura, esa ligadura. Mira, ella se enderezó luego y ¿qué dice? Y glorificaba a Dios. Verso 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay, dice, 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Verso 15, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. ¿Cómo el Señor le respondió a esta persona? Le dijo hipócrita por lo que él dijo. ¿Y por qué le dijo Jesús eso? Y mire lo que dice Jesús: cada uno de vosotros, y Jesús les hace una pregunta: ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Cuando ellos sabían que no tenían que hacer eso también. Ellos sabían que no tenían que hacerlo, y ¿sabe qué? Lo estaban haciendo. Por eso Jesús dijo: tú te estás diciendo a ella lo que no tiene que hacer, y tú estás haciendo lo mismo, lo que no debes de hacer. Por eso una persona hipócrita es cuando le dice a alguien: no hagas esto, cuando tú estás haciendo lo mismo. Sigue siendo pecado, sigue siendo, hermano, en contra de lo que Dios ha dicho, ¿cierto o no? Por eso hay que estar así, mire. Hoy es que esto, usted tranquilo. Hoy es que aquello, usted tranquilo. Porque se puede encontrar usted hablando y dando opiniones, y después se puede encontrar usted siendo un hipócrita porque también usted está haciendo otras cosas. Y por eso, hermano, hay que estar tranquilo. Puede decir amén. ¿Por qué? Hermano, la Biblia enseña que ni los hipócritas entrarán en el reino de los cielos. Así de serio es la hipocresía. Así de serio es la hipocresía, hermano. Te impide a ti y a mí entrar en el cielo. Por eso no hay nada mejor que ser verdaderos. Puede decir amén. Aleluya. Que ser justos, hermanos, no engañar. Amén. Y no mirar, hermano, la paja que está en el ojo de nuestro hermano cuando hay una viga en el ojo de nosotros. De no juzgar para que no seamos juzgados. Todas estas enseñanzas Jesús las enseñó, pero las está ignorando la iglesia. Pero yo en esta mañana le animo, hermano, a que regrese una vez y que crea lo que Jesús enseñó. Puede decir amén. Porque eso nos va a enseñar a vivir una vida, hermano, en paz y en gozo delante del Señor. Verso 16, y a esta hija de Abraham y mire lo que dice Jesús: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién tenía atada a esa mujer por 18 años? Y la gente no lo miraba. Pero Jesús llegó y dice: hey, esa enfermedad que ella tiene, el diablo la puso. El diablo la puso. Pero ¿sabes qué? Yo vine para quitar esa obra del diablo. Yo vine para quitar. Hermano, cuando yo oigo que Dios va a sanar, mire, cuando Dios te sana, Dios te sana. Amén, aleluya. No hay nada de que no, es que todavía siento. No, cuando Dios te sana, Dios te sana. Puede decir amén. Y si todavía sientes, no ha sido sanada. Puede decir gloria a Dios. No ha sido. Tú necesitas, hermano, ser verdaderamente libre. Puede decir amén. No, pues que todavía si hay síntomas, no. Entonces el Señor no te ha sanado. Cuando el Señor te sana, Él te sana. Hermano, cuando Jesús le dijo a Lázaro después de 4 días de muerto que ya olía, su cuerpo estaba deshecho por dentro porque olía. Estaba deshecho, olía. Había partes que estaban deshechas ya porque olía. Le dijo la gente al Señor: Señor, pero ya huele, ya hiede, ya huele. Jesús dice: quiten la piedra. Y Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Hermano,
cuando Jesús le dijo sal fuera, cuando él habló la palabra, tú tienes que mirar que al instante, hermano, lo que estaba dañado se empezó a restaurar. ¿Puedes decir amén? Se empezó a restaurar. Yo quiero decirte una cosa, no te acostumbres cualquiera que sea tu enfermedad. No, esto no tiene remedio. No, pues voy a vivir así. Hermano, si Jesús restauró lo que ya estaba muerto, Jesús puede restaurar lo que aún está vivo en ti, que está dañado. Amén. ¿Cierto o no? Amén, aleluya. ¿Se acuerda de aquel muchacho, hermano, en la ciudad de Naín? De aquel muchacho, hijo de aquella viuda que llevaban ya en el fetro. Y dice que Jesús iba pasando por ahí y miró, hermano, a esta mujer y tuvo compasión de ella. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, bájenlo. Y Jesús le dice, mire, al muerto, hermano, ya estaba muerto, no había alma, no había espíritu en él ya. ¿Y qué le dice Jesús? Levántate. Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y qué hizo el muerto? Se levantó. Hermano, Jesús es el que tiene el poder para destruir cualquier obra del diablo. No hay obra del diablo que, hermano, que Jesús no pueda destruir. Regresemos una vez a tener esa fe en nuestro Señor. Jesús lo está diciendo, esta mujer tenía 18 años. Que Satanás la tenía atada. Y Jesús hace una pregunta, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿No se le debería desatar? Claro que sí, puede decir amén. Y dice que la mujer se enderezó y glorificó a Dios. ¿Qué yo te quiero decir en esta mañana? No te dejes engañar por Satanás. Hermano, no se deje engañar por el diablo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Usemos nuestra autoridad, puede decir amén. La siguiente semana vamos a hablar de esa autoridad. Yo le invito a que venga, puede decir gloria a Dios. Y que usted aprenda, hermano, cómo vencer a Satanás, hermano, y a los demonios. Todas esas obras perversas que él pone en el ser humano, usted y yo tenemos la autoridad, hermano, de deshacer cualquier obra del diablo. Claro que sí. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos dio la autoridad en el nombre de su Hijo amado Jesús. Y por el poder del Espíritu Santo. Por el poder de la sangre de Jesús. Y, hermano, por nuestra obediencia. Escúcheme, le voy a adelantar algo. Si tú y yo somos desobedientes, nunca esperes que Satanás se vaya a someter a las palabras que salgan de tu boca. No va a pasar nada. Por eso él sabe cómo trabajar en nosotros. Él sabe. Pero una persona que es obediente a Dios, yo no dije que es perfecta, que es obediente. Tiene la autoridad. Hermano, y Satanás sabe cómo respetar a una persona que se somete a Dios, que está bajo la poderosa mano de Dios, hermano, y una persona que está caminando, hermano, en el camino que Jesús le enseñó a caminar. Claro que Satanás conoce a esas personas. Claro que sí. Y esas son las personas, hermano, que tenemos que ser usted y yo. Puede decir amén. Y vencer. Porque somos más que vencedores.